La otra semana con mis alumnos, dentro de las historias que estamos traduciendo de nuestro manual de griego, hubo una frase que nos hizo pensar mucho. Estamos traduciendo un fragmento de un texto del siglo IV antes de Cristo. Y en ese tiempo, pues había esclavos. De hecho, ya lo saben, la abolición de la esclavitud es muy tardía. Y los esclavos, pues son prácticamente objetos animados, que están para obedecer lo que dice el amo. Y entonces, el dueño, el señor de la casa, está muy enojado con su esclavo porque cada vez que lo busca está dormido, está acostado, está descansando, está en todo menos en el trabajo. Y el esclavo, en una de esas expresiones, le dice: mira, tú eres el Señor, tú amas la tierra y amas el trabajo. Yo soy un esclavo y no amo ni la tierra ni el trabajo. Y a partir de allí decíamos con estos muchachos, es que ahí está la clave del sentido de la vida. Nosotros solamente vamos a servir y amar si nos sentimos esclavos. Si no nos sentimos esclavos, no vamos a servir y amar. O al revés, solamente cuando amamos podemos convertirnos en los esclavos de los demás. Y si se fijan, pues ahí está el secreto de una buena paternidad. Amas a tu familia, no los vas a esclavizar, no los vas a explotar. ¿Qué vas a hacer? Los vas a servir y te vas a convertir en su servidor, en su esclavo. Si eres una madre que ama a su familia, no te va a pesar hacerla de doméstica, de sirvienta, si es necesario, ¿no? De enfermera, de consejera. Es como un cambio de actitud muy importante. Y saben, siempre me ha llamado la atención porque cuando la Virgen María habla de sí misma, siempre dice, y de hecho lo hace solo 2 veces en el Evangelio de San Lucas. El día de hoy es una de esas. Yo soy la esclava del Señor. Que se haga en mí según su palabra. Es decir, lo que casi nunca lo captamos desde esa perspectiva, pero la chispa de este esclavo en su flojera me ha hecho pensar mucho ese aspecto. Yo soy su servidora, yo soy su esclava porque lo amo. Y porque lo amo, soy su esclava. Pero la presencia de Dios es disruptiva. Le echa por tierra un proyecto, un plan, un sueño. Mi profesor de tesis en la universidad, que de Dios goce, escribió un artículo. Dice, ¿sabes? Ya me cansé que los biblistas se pierden un poco en las cosas técnicas. Y entonces escribió un artículo donde argumentaba que la respuesta de María el ángel, ¿cómo puede ser esto, puesto que yo permanezco virgen? Significa, José y yo estamos de acuerdo en que nunca jamás vamos a tener relaciones carnales. Es una decisión de vida. Y pues si hemos decidido, y Dios lo sabe, que hemos decidido vivir así, ¿cómo me pides que tenga un hijo? Todo eso a partir del idioma, sí. Cuando conocemos bien el idioma, sabemos que esa palabra que ella dice es una palabra, es definitiva. Y es una situación constante. No hay variaciones. Es un plan, es un proyecto y es un sueño de vida. ¿Y qué es lo que Dios hace? Le comienza a argumentar y a decirle pruebas a través del ángel. Mira, tu parienta. Mira, va a venir el Espíritu Santo. Mira, no es cualquier hijo, es el Hijo del Altísimo, no es hijo de José, es hijo de Dios. Y Él es el renuevo del tronco de David. Aquí hemos hablado del vástago.
Es el retoño. Será llamado Hijo del Altísimo. Y María lo entiende y pone su firma. Y aquí la esclava. Y el día de hoy la Iglesia nos propone celebrar la Inmaculada Concepción. Fíjense que en la mañana, para aclarar términos, estaba escuchando a un sacerdote que decía: cuando yo era niño, yo pensé que cuando hablábamos de la Inmaculada Concepción, hablábamos del momento en el que María recibió a Jesús en su seno. Dice, claro, es la Inmaculada Concepción. Pero ahora que soy sacerdote y ya estudié estas cosas, he entendido que no se trata de la concepción de Jesús, sino de la concepción de María. Y hay una palabrita que es una palabrota, es decir, es una sola palabra, pero en el idioma original es muy larga, que le dice el ángel a María, donde está resumido todo eso. Mi traducción de barrio es: alégrate, tú, la que desde siempre has sido perfectamente llenada de gracia. Está raro, ¿no? Hace algunos años escuchaba a una catequista muy devota que decía, Dios te salve, quiere decir que Dios la salvó. No. Quiere decir que Dios la preservó de pecado, pero no lo dice en negativo, el ángel se lo dice en positivo. Tú has sido llenada, no hay otra forma de decirlo, tú has sido llenada hasta la plenitud de la gracia. Por eso María se queda un poco, diríamos los mexicanos, con el ojo cuadrado. Híjole, joven, eso está muy complicado. ¿Qué quiere decir eso? Ha sido preservada del pecado desde siempre. Nadie en la historia humana ha sido preservada del pecado desde siempre, solamente la madre del Hijo. ¿Y a eso le llamamos qué? Inmaculada Concepción. Tú, la que has sido preservada sin pecado, o al revés, tú, la que has sido llenada hasta la plenitud de la gracia de Dios. Pero luego ubiquémonos en el tiempo. ¿Qué edad tiene María? 14. Cuando mucho. Para su tiempo eran ya personas adultas. Para su cultura era una mujer que estaba por casarse. Para ser madre, para ser esposa, para eso, tener una vida plena a partir de allí. El periodo de vida era muy breve, 40, 45. La parienta Isabel probablemente tenía 45, más o menos, ya era una anciana, en edad de morir, no en edad de tener hijos. Pero luego cuando pensamos, ¿cómo celebrar? ¿Cómo aterrizar la celebración de la Inmaculada Concepción en nuestra vida? Siempre me acuerdo del comentario que hace Su Santidad Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. Y cuando comenta esta primera palabra del Evangelio, dice el Papa, la primera palabra que Dios le dirige a su pueblo en el Nuevo Testamento es la palabra alégrate. Y si es cierto, la palabra griega que usa el ángel es eso, alégrate. Y luego el Papa, que es un filólogo, porque sí sabía muchas cosas, muchos idiomas, hace un juego con las palabras. Yo tengo un alumno que se llama Jairo, y su nombre significa el que se alegra. Yo me alegro, estoy feliz. Y el Papa dice, esa misma raíz de la palabra para la felicidad, para la alegría plena, comparte sus raíces con la palabra
para la gracia. Y sí, gracia. Y él dice, la verdad es que solamente puede ser verdaderamente feliz quien vive en la gracia de Dios. Y me ha hecho pensar mucho esa expresión del Papa y digo, es verdad. Cuando estamos tristes o deprimidos, cuando estamos cerca de Dios, no. Cuando estamos ¿qué? Lejos. Cuando hemos cometido, aunque no hayamos cometido cosas graves, simplemente llevamos un largo tiempo, así como la tierra en el invierno se aleja del sol, pasa lo mismo. Cuando estamos en el punto más lejano de Dios es cuando hemos estado más tristes en la vida. Los desafío a que hagan su análisis. Y entre más cerca estamos, más en gracia estamos. Somos personas, no que la vida cambie, no que no nos pasen desgracias, no que no tengamos problemas, no que no tengamos enfermedades, no que no tengamos dificultades, no que no tengamos que luchar todos los días. No, simplemente la perspectiva cambia porque ahora sabemos que estamos del lado de Dios y porque sabemos que Él está con nosotros. Y yo creo que el Papa tiene razón. La verdadera alegría nace de la gracia. Y lo vamos a decir también al revés. Solo cuando estamos en gracia vivimos realmente la alegría. Y hoy es fiesta. Fiesta en honor de la mujer que ha sido llenada desde el principio de la gracia de Dios. La madre del Verbo, la esclava. Y me gustaría que hoy nos preguntáramos para irnos a reflexionar a casa. ¿Cómo me siento yo? ¿Cuánto me pesa servir a mi familia? ¿Cuánto me pesa servir a mis hijos? ¿Cuánto me pesa servir a la gente que es más difícil? A los que me han hecho daño, a los que siento que no me quieren o que no me agradecen lo que yo hago por ellos. ¿Y qué haces cuando eso sucede? ¿Te enojas, los regañas, los utilizas? ¿O como María decides convertirte en la esclava? ¿Qué haces cuando la voluntad de Dios apunta para un lado diferente y no es tu camino, o no es tu proyecto, o no es tu sueño? ¿Qué haces? A lo mejor pensabas envejecer junto con tu esposo y a lo mejor ya no está, o al revés con tu esposa y ya no está. A lo mejor pensabas que ibas a tener una relación más armoniosa y no es así. ¿Qué haces? Usualmente nos rebelamos. Y hágase yo soy la esclava, hágase en mí lo que Dios dice, es un reflejo de Getsemaní. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No cabe duda que los hijos se parecen a su madre. ¿A quién nos parecemos nosotros? ¿Quién es nuestra madre? ¿A quién obedecemos? Es un tema. Pero sobre todo pidámosle al Señor que este día nos llenemos de alegría porque el Señor está cerca.